Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que se unen a nosotros a través de nuestro canal de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros, aunque al canal de YouTube llega en diferido, pero un saludo para todos y la iglesia local, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer 5 versículos de la palabra del Señor en esta tarde. En el libro quinto de la ley, escrito por Moisés, el Pentateuco. El libro de Deuteronomio es un libro teológico en el Antiguo Testamento, ya que es un resumen de lo que Dios habló con Moisés desde que Dios se le manifiesta a Moisés en la zarza hasta que Moisés muere ahí en los campos de Moab, en el monte Nebo. Hace un resumen Moisés de todo lo que el Señor le ha mandado que le mande al pueblo y de todo lo que el Señor ha hecho con el pueblo del Señor. No una repetición, ¿verdad? Porque aunque la palabra Deuteronomio significa repetición de la ley, pero no es en sí una repetición, sino es la interpretación prácticamente de los mandamientos que Dios le dio a Moisés para que los compartiera con la nación de Israel. Capítulo 6, el versículo 1 al versículo 5, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo amo a mi Dios. Dígale que esté a su lado. Yo amo a mi Dios, porque hay que amar a Dios con esas 3 cosas que el Señor le dijo a Moisés: amarlo con todo nuestro corazón, amarlo con todo el alma, con todas las emociones que nosotros tengamos. Hay que amarlo y con todas nuestras fuerzas. Aleluya. Aquí está un pueblo que ama a su Dios, que ama a su Redentor. Soberano Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia a honrarte, a bendecirte, a glorificarte, Señor, a darte la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor, porque solamente tú eres bueno con nosotros. En este momento, Señor, bendíganos a través de tu palabra, enséñanos cada día a guardar tus mandamientos y tus estatutos, Señor, y ponerlos por obra, Dios mío, porque en este mundo nosotros vamos de paso y nosotros vamos hacia una tierra que fluye leche y miel, no a la tierra de Canaán como iba la nación de Israel hace ya más de 3,000 años, 3,400 años casi. Pero nosotros vamos, Señor, a tu presencia, a la patria celestial, por lo cual te pido que nos bendiga, Señor, y nos ayudes y nos des la fuerza para que podamos nosotros
poner por obra tu palabra y amarte a ti cada día más, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Démosle la gloria y la honra al Señor Jesús. Puede tomar su lugar. Yo amo a mi Dios. Ese es el tema que yo quiero tocar en esta tarde. Yo amo a mi Dios. Singular, ¿verdad? No amo a mis dioses, sino amo a mi Dios. Porque Dios es uno. En el libro de Marcos, en el Evangelio que escribe Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 29, dice que un maestro de la ley se le acercó a nuestro Señor Jesús porque había oído que había disputado con dos grupos antes de disputar con los fariseos, y había disputado con los saduceos y con los herodianos. Y entonces un doctor de la ley que era fariseo, en el capítulo 12, verso 29, se le acercó a nuestro Señor Jesús y le dijo que cuál era el primer mandamiento de todos. Y el Señor le dice: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y hay que amar a ese Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo nosotros podemos, en las circunstancias que en este mundo se presentan, o cómo nosotros podemos apartarnos de las costumbres de este mundo, de las costumbres, por supuesto, que desagradan a Dios? ¿Cómo nosotros podemos hacer esas cosas? El primer paso es aprendiendo a amar a Dios. Si nosotros amamos a alguien, no lo queremos ofender. Si nosotros amamos a alguien, queremos agradarle con todo lo que nosotros hacemos. Por eso, cuando nosotros amamos a Dios, es cierto que necesitamos la instrucción de la palabra del Señor, porque Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, el verso 15 y 16, que Timoteo ha sabido desde la niñez las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y luego le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. O sea que aquí, cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, el Señor nos está enseñando cuál es su voluntad y qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que, como le dijo a Israel, las costumbres de las naciones, las cuales van a ser desarraigadas para plantarte a ti, hablando a la nación de Israel. Hay cosas que como nosotros tenemos que apartarnos de ellas, no por la fuerza, porque por la fuerza no hay nada que se pueda hacer. Es como cuando el muchacho le gusta a la muchacha, ¿verdad? Y si la muchacha no le gusta, o sea, a la muchacha no le gusta el muchacho, haga lo que haga, no le va a prestar atención. Pero cuando los dos están en el mismo acuerdo, cuando los dos se caen bien, cuando los dos
se llegan a amar, entonces todo el tiempo quieren estar juntos. No quieren hacer nada que desagrade el uno al otro. ¿Por qué? Porque le ama. Así también nosotros, cuando amamos a Dios, nosotros no queremos hacer nada que desagrade a Dios. Nosotros tenemos un común acuerdo con nuestro Dios y es obedecer la palabra del Señor. Y es por el bien de nosotros. En realidad, todo eso es por el bien de nosotros, porque nosotros somos los que necesitamos la bendición del Señor, la ayuda del Señor. El Señor advirtió a la nación de Israel que las naciones las cuales ellos iban a poseer estaban llenas de muchas cosas que desagradan a Dios. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 12, el versículo 29. Deuteronomio, el capítulo 12, el versículo 29. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra. Verso 30, ¿qué dice? Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses. ¿Los dioses de las naciones son dioses o qué son? Ídolo. Por eso está, fíjese que está escrito con D minúscula, porque no son dioses. O sea, todo aquel que no sea el único Dios verdadero está escrito con D minúscula. Solo cuando nos referimos al omnipotente, al omnisciente, al todopoderoso, al gran yo soy, solamente entonces está escrito con D mayúscula. Por lo demás, los demás son ídolos o dioses que no tienen ningún poder. Entonces dice: no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás de ello, ni de ello quitarás. Entonces dice que se va a cuidar de no entrar en idolatría. Idolatría. Ahora, ¿quién fue el primer idólatra, el que introdujo la idolatría al mundo? Vamos a Génesis, el capítulo 4. Génesis, el capítulo 4. El primer homicida en el mundo fue Caín. Pues entonces, de la descendencia de Caín salió el primer idólatra, y el que introdujo la idolatría o la fabricación de imágenes en el mundo, el artífice. ¿Para qué sirven los artífices? Dice la palabra del Señor: los artífices sirven, bueno, puede servir para muchas útiles, ¿verdad? Pero en este caso, los artífices sirven para formar las imágenes de talla, los ídolos que desagradan al Señor. Por eso nosotros, hermano, porque esta es una enseñanza muy interesante. Jeremías, el capítulo 10, el verso 1 dice: ¿estamos ahí? Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las temen. Porque las costumbres de los pueblos, el Señor le dice a Israel: no quiero que vayan a agarrar las costumbres de estas naciones
idólatras. Y ahora Jeremías le está diciendo una vez más al pueblo de Israel, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leña del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirmaron, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se enfatuaron y entontecerán. Enseñanza de vanidad es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufas. Obra de artífice. ¿Obra de qué? De artífice. ¿Quién fue el primer artífice? Tubal Caín. Y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es esto. El verso 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Tenemos un Dios todopoderoso, que Él es el Dios verdadero. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Entonces Dios no quiere que su pueblo practique la idolatría. Pero vamos a ir más adelante. Ese es el primer punto. En el capítulo 18 de Deuteronomio, el Señor da otra advertencia a su pueblo, la nación de Israel. En el versículo 9. Dice la palabra del Señor: cuando entres a la tierra, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Y por qué? Dice el verso 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. O sea, los sacrificios a los ídolos o los sacrificios humanos a los demonios, porque Dios no admite sacrificios humanos, y el único sacrificio humano que admitió Dios y que es el único que puede salvarnos es el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria, a Él sea la gloria y a Él sea la alabanza. Entonces dice: no se halle quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, o sea, que lo sacrifique. Y preste atención, porque después vamos a aplicar esta parte. No lo voy a aplicar en este momento. Pero dice: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí está la respuesta para la pregunta de ayer, hermano. ¿Por qué de los circos? Amén. Y el verso 12 dice: porque es abominación para Jehová, o para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y terminando el verso, ¿estamos ahí todavía? Dice: y por estas, repita conmigo, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Nosotros podemos decir: pero qué crueldad, cuántas naciones fueron destruidas, cuánta gente murió en la conquista de la nación de Israel para poseer la tierra de Canaán. Murieron todos los de apellido Eos, los Eteos, los Ergeseos, los Heveos y todos los de apellido Eos.
para que la nación de Israel fuera plantada. ¿Por qué tanta muerte, tanta sangre derramada? El Señor dice, por las abominaciones, porque esas naciones practicaban idolatría, porque esas naciones practicaban adivinación, hechicería, practicaban todas esas cosas, y por eso el Señor las destruyó, y en este lugar plantó a la nación de Israel. Y le dice el Señor a la nación de Israel, no vayan a hacer como hacen esas naciones. O sea, hermanos, nosotros no vamos a practicar lo que las naciones practican. Si amamos a Dios, nosotros tenemos que aborrecer lo que aborrece Dios, y Dios aborrece esas cosas. Por eso, hermanos, como cristianos, cuidado con que le anden leyendo la mano o las cartas o leyéndole la suerte. Porque hay personas, hermanos, que llegan a la iglesia y no paran de andar en esa costumbre de que les lean la suerte o de que les lean la mano. No, si esas personas, si supieran leer la suerte o leerle el futuro, o algunos que viven engañados, llevando su cheque a esas personas, e incluso les prometen que hasta les van a dar el número de dónde, en qué va a caer la lotería, en qué va a ganar la lotería, y ellos siguen siendo pobres. Porque si ellos saben qué número va a caer la lotería, ¿por qué no lo agarran para ellos? Para dejar parar de estar arruinando a más personas. Pero nosotros, como pueblo del Señor y que respetamos al Señor, no tenemos que hacer eso. Tenemos que alabar a Dios y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Ahora, ¿por qué no tenemos que hacer esas cosas? Bueno, porque el Señor las prohibió. Pero ¿quién introdujo todas esas prácticas al mundo? De algún lugar tuvieron que haber venido. ¿Saben de dónde vinieron? Vinieron de los 200 ángeles que ahora son demonios y que están encerrados en oscuridad. Cuando usted tenga su tiempo, lea el capítulo 6, 7 y 8 del primer libro de Enoc, y se va a dar cuenta que vinieron de los 200 ángeles que se rebelaron en contra de Dios y que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres antes del diluvio, y por eso el Señor destruyó a la raza entera con el diluvio. Pero no solamente esas cosas, hermano. En el capítulo 7 del primer libro de Enoc, en el versículo 1, dice que Shamiasa, que era el líder de ellos, enseñó a los hombres a cómo ser artífices, cómo hacer la idolatría, cómo practicar la adivinación, cómo practicar la brujería, cómo practicar la hechicería. Shamiasa, el líder de los 200 ángeles, fue el que introdujo todas esas prácticas al mundo. Y dice que esos ángeles, según ellos, le revelaron todos los secretos de Dios al hombre. Y no sé si usted se fija que hay personas que dicen que ellos se acercan a Dios a través de esas prácticas, y que incluso algunas personas dicen, no, es que este es un brujo blanco, o otro le no, aquel es un brujo negro, y aquel sí es malo, pero este es brujo blanco, negro, amarillo, rojo, lo que sea, todo es en contra de la voluntad del Señor, y el pueblo del Señor no va a practicar tales cosas. El pueblo del Señor va a respetar a su Dios y darle la gloria y la honra al Señor Jesús. Y en el capítulo 8, que es el que yo voy a leer, en lo que hizo Asa, otro de los ángeles caídos, el versículo 1 dice: Asa enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja en el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a reforjarla para brazaletes y otros adornos, y a las mujeres, preste atención,
Y a las mujeres enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las pinturas. Un ángel caído fue el que le trajo a las mujeres el antimonio, esa cosa que se ponen en los ojos, esa forma de pintarse, lo trajo un ángel caído. Y por eso el pueblo del Señor no practica tales cosas. Por eso el pueblo del Señor vive en santidad para honra y para gloria del Señor Jesús. En la palabra del Señor encontramos ejemplos de personas que practicaron esas cosas, y la cosa es para qué las practicaron. Fíjense, hermanos, que como hombres, nosotros si nos vestimos adecuadamente y nos cortamos el cabello adecuadamente, nosotros somos personas bien parecidas, bien guapos, o sea que uno diferente al otro, pero somos, amén, amén. No tiene que estar de acuerdo en que yo lo sea, ¿verdad? Pero mi esposa sí está de acuerdo conmigo, aleluya, gloria al Señor Jesús. Y usted tiene que estar de acuerdo con su esposo, aleluya, gloria a Dios, amén, amén. Eso es lo importante, hermano. Las mujeres son muy lindas, hermano, no necesitan maquillaje, no necesitan pintura, no necesitan adorno. Por eso la palabra del Señor dice que las mujeres piadosas no tienen que adornarse con ropa decorosa con ropa lujosa, con piedras preciosas, sino que deben adornarse con las buenas obras que el Señor manda, como mujeres que profesan piedad, que profesan fe, que deben hacer delante de la presencia del Señor. Pues mire, Acab, el rey Acab, tenía una esposa. Esta esposa se llamaba Jezabel. Ella era fenicia, ¿verdad? El problema es que se casó un israelita con una persona que no conocía a Dios. Pero está bien, ¿verdad? Se le puede enseñar de la palabra del Señor. Pero esta mujer no lo permitió. Ella trajo la idolatría a la nación de Israel. Y por eso apareció el profeta Elías, porque ella trajo la idolatría, trajo la manipulación. Esta Jezabel manipulaba a Acab como él quería, y no solamente a él, hasta los ancianos de la nación de Israel los manipuló. Ustedes se recuerdan cuando Acab le dice a Nabot: véndeme tu viña, y si no te parece vendérmela por dinero, te la cambio por otra viña. Y Nabot le dice: líbreme el Señor que yo te venda, o te dé, o te cambie la heredad de mis padres. No te la doy, ni te la cambio, ni te la vendo. Entonces Acab se fue triste a su cama, y Jezabel le dice: ¿qué te pasa, Acab? Oh, acabo de hablar con Nabot y no me quiso vender su vida. No te preocupes, yo te la tengo para mañana lista. Se inventó una mentira, engañó a los ancianos de Israel, mataron a Nabot, y ahí estaba el profeta Elías. Y se recuerda que en el tiempo de Acab, Elías aparece a Acab y le dice a Elías: no lloverá sino por mi palabra sobre la tierra. Y se fue Elías. Pues después de eso, hermanos, Elías ya ha pasado el tiempo de la sequía, 3 años y medio, y esta mujer hace que maten, manipulando acá, manipulando a los ancianos y manipulando todo tipo de cosas, hace que maten a Nabot. Y cuando Nabot, la sangre de él estaba corriendo, porque lo apedrearon por falso, porque esta mujer se inventó muchas cosas falsas y lo apedrearon hasta matarlo. Allí aparece el profeta Elías, y le dice el Señor: dile a Jezabel que ahí donde la sangre de Nabot cayó, ahí van a lamer los perros la sangre de ella, la sangre de Acab y la sangre de toda su descendencia, porque eso he dicho yo, por cuanto esta mujer ha traído maldad a la nación de Israel, por cuanto esta mujer ha traído todo tipo de mal, de idolatría y de todas esas cosas. ¿Y sabe qué practicaba esta Jezabel? Practicaba también la pintura. ¿Y para qué la practicaba? Cuando muere Acab, el siguiente rey fue Jehú, ¿verdad?
cuando muere Acab y Jehú es rey, oiga, una señora, porque fue esposa de Acab, para esa época un caballero que venía galopando y venía rumbo a Samaria, y dicen, ¿ese quién será? Ese parece galope de un rey o de un hombre, de un príncipe, y aquel hombre bien vestido. ¿Saben qué hace Jezabel? Vamos al capítulo 9 del segundo libro de Reyes, el versículo 30, 9:30 del segundo libro de Reyes. ¿Estamos ahí? Dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, ¿qué dice? Se pintó los ojos con antimonio y se atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Ese es espíritu ¿de qué? De seducción. Seducción. O sea, quería seducir a Jehú. ¿Y sabe qué fue lo que pasó cuando Jehú estaba llegando? Dice el versículo 31: cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora y ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, y volvieron y se lo hicieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie podrá decir: esta es Jezabel, por todo lo que Jezabel hizo. Por eso el Señor dice que el espíritu de Jezabel no puede dejarse entrar a la iglesia. ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? Bueno, ya no lo quiero repetir otra vez. El espíritu que ya le dije, todas esas cosas que Jezabel practicaba. Dice Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 18. Apocalipsis 2, 18. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa mujer profetiza llamada Jezabel no era en sí una persona, es el espíritu de Jezabel que estaba tratando de entrar a la iglesia, y por eso nosotros no tenemos que dejar que entre el espíritu de Jezabel a la iglesia. Es verdad, hermano, que nos cuesta ganar un alma, y sí, hermano, sí es verdad, tenemos que aceptar, nos cuesta ganar un alma. Pero ¿por qué nos cuesta ganar un alma? Porque nosotros seguimos predicando el mensaje que Juan el Bautista predicó, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que predicó nuestro Señor Jesús, diciendo: arrepentidos y creed en el evangelio. El mensaje que Juan, el mensaje que Pedro predicó, diciendo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por el perdón de los pecados. Seguimos predicando arrepentimiento, y que no hay otro camino para llegar a Dios sino a través del arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, ser llenos del Espíritu Santo, pero vivir
una vida en santidad para el Señor. No vivir conforme a las costumbres de este mundo, sino vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero usted me va a decir, la iglesia de la esquina, o el hermano o la hermana que predica allí por Facebook o por YouTube, a ella no le interesa y ella dice que lo que quiere el Señor es el corazón. Pues déjeme decirle que para mí la palabra del Señor es más importante que lo que diga el predicador o la hermana o el hermano del lado. A mí es más importante la palabra del Señor, y la palabra del Señor me sigue diciendo que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Señor, santo. El Señor advirtió y dijo que cuando entres a esa tierra no hagas lo que hacen las demás naciones. Nosotros como pueblo del Señor no tenemos que hacer lo que hacen las demás personas del mundo. Juan, el apóstol, Dios es amor, y un hombre que demostró el amor a Dios fue Juan. Juan, él demostró amar a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo estaba Juan? Casi siempre estaba recostado en el pecho de nuestro Señor Jesús. Pues Juan escribe estas palabras en 1 de Juan capítulo 2, verso 15. ¿Estamos ahí? Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ah, no, pero es que Dios es amor y a mí Dios me quiere como yo ando, como yo soy y como yo decido ser. Sí, Dios le ama, eso sí es verdad. Pero déjeme decirle que una cosa es que el amor de Dios se manifieste y otra cosa es que sea hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, diga conmigo, los deseos de la carne, lo que nuestra carne desea, que es en contra de la voluntad de Dios, por supuesto, ¿verdad? Los deseos de los ojos, cuidado con las cosas que vemos en el internet ahorita, ¿verdad? Tanto que está propagado eso. Yo espero que como cristianos no andemos viendo esas películas de terror también, porque eso también no es correcto, que un cristiano, no, ya viene esta época, vamos a ver las películas de terror. No, yo espero que no lo haga. ¿Por qué? Porque eso, dice, son los deseos de los ojos. Y luego la vanagloria de la vida. No previenen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay cientos de personas que han pasado por acá, hermanos, y hoy no están con nosotros. Y algunos de ellos, incluso cuando platicamos con ellos, no, dicen, es que me encontré allá en un lugar donde ahí no me andan diciendo nada porque me pinte. Ahí no me andan diciendo nada porque yo me visto así como me visto. Ahí no me andan diciendo nada porque me corto el pelo. Ahí no me andan diciendo nada por ninguna cosa. Y el Señor dijo, ciego que iba ciego, los dos van al abismo. Pero si se siente bien ahí, pues pasando el tiempo, el Señor tenga misericordia, a lo mejor logre arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. El Señor dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y 1 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 1, dice la palabra del Señor. 1 de Pedro capítulo 3 verso 1. Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Ahora, ¿por qué el Señor prohíbe todas esas cosas? Ya se lo dije, de parte de quien vinieron.
La idolatría, el primer artífice, Tubal-Caín. La hechicería, la forma de trabajar en el oro, la forma de trabajar en la plata y de trabajar en todos esos adornos de parte de Asa. Y las pinturas vinieron también de parte de Asa. Y también la hechicería, la brujería y todas esas cosas vinieron de parte de Shamiasa. ¿Quiénes son ellos? Son demonios que vinieron a que el hombre y la mujer se rebelaran en contra de Dios. Ahora, pero usted va a decir que difícil es esa cosa. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para quitarme de todas estas costumbres que yo tengo, que yo traigo? No es difícil. Si ama a Dios, no es difícil. Por eso el Señor le dice a Moisés: estas son las palabras, estos son los mandamientos que yo quiero que le diga a la nación de Israel. Y el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si nosotros amamos a Dios, no hay nada que nosotros no podamos dejar. Nada. Por eso el Señor dijo que el que no se niegue a sí mismo y no tome su cruz, no puede ser discípulo del Señor. Y el Señor dijo: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y el Señor también dijo: entrad por la puerta estrecha, porque la puerta que lleva a la perdición es una puerta ancha, y en la puerta ancha ahí hay de todo, hermano. Ahí se vale de todo. Pero en la puerta angosta dice que el camino es angosto, y por cierto que son muy pocos los que la hallan. Pero gracias a la misericordia del Señor, que aquí los pocos que estamos hemos encontrado la puerta. Y la puerta es nuestro Señor Jesús. La puerta es nuestro Señor Jesús. Y lo hemos encontrado. Y vamos a caminar hasta el final. Hasta el final. Quiero aplicar este mensaje, hermanos. Todas esas cosas que el Señor ha prohibido que se hagan, las naciones las practicaban y por eso fueron destruidas. Si usted ve la conquista en el libro de Josué, naciones completas como Jericó, como Ai, como las naciones cananeas, naciones completas, hombres, mujeres y niños, morían. ¿Para qué? Para plantar a la nación de Israel. ¿Y por qué morían esas naciones? Porque practicaban todas esas cosas que les he mencionado. Ahora, quiero aplicar este mensaje. ¿Cómo está el mundo de hoy día? Esta semana hubo un terremoto fuerte en el viejo mundo. Un terremoto fuerte. ¿Cómo es? El coronavirus, el COVID-19 sigue llevándose montones de personas, hermano. Sigue contaminando el mundo. Hay deslaves por todos lados, que acaba de ver en El Salvador, en Nejapa. Las personas de repente ya no estaban aterradas por una luz de lodo que hubo ahí en El Salvador, hermano. Las inundaciones aquí en los estados del otro lado de aquí de Estados Unidos. Los enjambres que hubieron todo este año que han devastado al mundo. Hermanos, todas esas cosas, el mundo las está sufriendo. ¿Y por qué las está sufriendo? Yo todos los años enseño una enseñanza en contra de Halloween. Este año no lo hice, pero lo voy a hacer en este momento. Solo lo voy a aplicar en este momento. En estos últimos días, cuando usted ha ido a la tienda, ¿no ha visto un montón de personas comprando cosas para celebrar Halloween? Montón de personas comprando calabazas, comprando dulces, y las personas adornan sus casas, y mire adornos más bonitos que las personas ponen. Lo ponen las calaveras
¿Y qué significa eso? Significa muerte. Ponen cosas de espanto. ¿Y qué significa eso? Cosas demoníacas. Hermanos, déjeme decirle, a pesar de todo lo que Dios le está azotando a este mundo, todavía la gente le sigue celebrando a Satanás, todavía la gente le sigue celebrando al enemigo. Pero aquí hay un pueblo que cuando la gente le celebra al enemigo, nosotros le celebramos a nuestro Dios, nosotros bendecimos a nuestro Dios. Nosotros ayer estábamos en un estudio bíblico, nosotros anoche tuvimos una noche de bendición. Nosotros, hay gente que este día le está celebrando a los muertos, nosotros le estamos celebrando al que vive. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, y porque nosotros vivimos, nosotros celebramos al que vive. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Si amamos a Dios, no vamos a tener problemas de apartarnos de todas esas cosas. El mundo todavía sigue. Hay personas que miren, incluso en las escuelas, hermanos, en 1964 quitaron la oración de las escuelas. No permiten que se hable de Dios. Cuando esta nación fue fundada, in God we trust. Sáquese un billete de la bolsa y mire ahí, que dice exactamente lo que yo le estoy diciendo. Dice, in God we trust. En Dios confiamos. Esta nación fue fundada en términos cristianos, y eso hablábamos con la hermana Noemí hoy que veníamos para acá. Pero en 1964 quitaron la oración de las escuelas. Ahora no se puede hablar de Dios en la escuela, no se puede llevar una Biblia a las escuelas, pero está en llama y llama diciendo la celebración de magia. Hoy va la celebración de magia, pero no vamos a poder estar presentes por el COVID-19, pero lo vamos a hacer virtual. El mágico no sé quién va a estar con nosotros promoviendo al enemigo. Y déjeme decirle que hay gente, desgraciadamente, en las iglesias también, que está promoviendo al enemigo. No, yo no celebro Halloween. Yo lo que celebro nada más es ese día, pero para invitar a alguien a que se arrepienta, no necesita celebrar Halloween. Escuché a un maestro de hebreo que dice y está enseñando las palabras, cómo se traducen de inglés al hebreo, ¿verdad? O del hebreo al inglés. Y habló acerca de Halloween. Y gracias a Dios que dijo, aunque esa es una celebración que no se celebra en Israel. ¿Por qué? Porque es una celebración para el enemigo, e Israel sigue siendo una nación para Dios. Y si Israel no la celebra, la iglesia tampoco la celebra. Nosotros tampoco la celebramos. Nosotros celebramos a nuestro Dios, al Todopoderoso, al gran yo soy, al que es, al que era y al que ha de venir, al Todopoderoso. Hermano y amigo que me está escuchando a través de Facebook o a través de YouTube, si usted todavía sigue celebrando a esas cosas, esta es la oportunidad. Esta tarde puede arrepentirse y decirle al Señor, perdóname. Si usted todavía sigue dándole libertad a su carne, a sus deseos, todavía sigue agradando al mundo, porque a veces nos queremos agradar a nosotros mismos, pero nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, nosotros vivimos para nuestro Dios. Nosotros vivimos para Él y a Él tenemos que agradar. ¿Todavía sigue amando al Señor? Porque al principio le dije, diga conmigo, yo amo a Dios, y lo dijo. ¿Todavía sigue amando, hermano? Amén, amén. Todavía con todas esas cosas, hermano, que hay que dejar, todavía seguimos amando más a nuestro Dios. Yo amo a mi Dios y yo estoy dispuesto a dejar todo lo que sea por agradar a mi Dios. Vamos a ponernos en pie. Nuestro hermano Edwin viene para orar con nosotros en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Dios me le bendiga, hermanos, y sigamos sirviéndole al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos estamos contentos todavía? Aleluya. ¿Cuántos amamos a Dios? Aleluya. El mundo y sus deseos pasan. Aleluya, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Yo amo a mi Dios.
yo amo a mi Dios, aleluya. Nosotros nos celebramos, aleluya, los deleites, los deseos de este mundo. Nosotros celebramos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino un día a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros, a llevar nuestras dolencias, a llevar nuestras enfermedades, aleluya, y los hizo libres, hermanos, aleluya. ¿Cómo no agradarle a Él? ¿Cómo no bendecir su nombre? ¿Cómo no decir gracias, Señor? Te alabamos porque tú eres uno y uno tu nombre. Aleluya, porque solo en el nombre de Jesús hay sanidad. Solo en el nombre de Jesús hay liberación. Aleluya, lo vamos a poner en las manos de Dios y vamos a seguir adelante, caminando, viendo para enfrente, poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo. No vamos a ver ni a la derecha ni a la izquierda, gloria al Señor, sino que puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gracias te damos, amado Dios, en esta hora, Señor Jesús, porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Has hablado a nuestras mentes. Tú le has hablado, Señor, y declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, que esa semilla, Señor Jesús, ha caído en buena tierra, Señor, y que va a germinar, Señor, que va a dar fruto al 100 por 1, Padre Santo. Oh, yo te pido en esta hora, Señor, que tú, Señor, reveles tu nombre, mi Dios Todopoderoso, que tú hables, Señor, a todas las naciones, que tú hablas, Señor, que tú estás a las puertas, Padre mío, que estás hablando, que la gente se arrepienta de su maldad, que se arrepienta del mal camino y que se vuelva al camino verdadero.